Bueno, jóvenes, buenas tardes a todos, a los caballeros, desearles un feliz día. Pues hoy vamos a hablar sobre lo que es conceptos básicos o conceptos fundamentales de cinemática. Entonces, en física hay una rama de la física que se llama cinemática, que es la que estudia el movimiento de los cuerpos. Entonces, pues vamos a ver algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta para estudiar o para tener un breve o una pequeña base para lo que vamos a ver o los temas que vamos a ver a continuación. Entonces, pues les voy a compartir unas diapositivas y cuando sea el momento de desarrollar ejercicios, pues los vamos a hacer por el tablero. ¿Listo? ¿Me confirman si ven las diapositivas, por favor? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a ver, Sí, señora. conceptos fundamentales de cinemática. ¿Listo? Entonces, primero que todo, lo que debemos tener en cuenta en cinemática y en cualquier otro estudio, ya sea de movimiento o de cualquier fenómeno físico, es el sistema de referencia, ¿sí? ¿Qué es un sistema de referencia? Es un sistema coordinado en 3 dimensiones, de tal manera que la posición de un punto cualquiera P en cierto instante de tiempo está determinada por sus 3 coordenadas cartesianas. ¿Qué quiere decir? Es un sistema en donde yo puedo referir o donde yo puedo ubicar un punto en las 3 dimensiones, ¿sí? Entonces es el sistema en el que yo me baso para hacer todos los análisis de movimiento de un objeto. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Entonces, después de eso debemos definir qué es un cuerpo puntual. Un cuerpo puntual o partícula material es un objeto que consideramos sin tamaño, el cual puede tener movimiento. Entonces, un cuerpo puntual es cualquier objeto, ¿sí? No le consideramos el tamaño, no importa si es grande como un planeta o si es pequeño como una pelota o una canica, siempre y cuando el cuerpo tenga movimiento, se considera un cuerpo puntual. ¿Listo? Después tenemos el concepto de trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es la línea que un móvil describe durante su movimiento. Entonces, en este caso vemos una mariposita que se desplaza de un punto A un punto B, ¿sí? Esa mariposa describe una trayectoria que no es recta, ¿sí? Describe un movimiento. Entonces, es la línea o ese movimiento, esos lugares que recorre la mariposa para llegar del punto A al punto B, se conoce como trayectoria. Y según el movimiento según la trayectoria, el movimiento de un cuerpo puede ser rectilíneo cuando se describe una línea recta, por ejemplo, una canica que va hacia abajo en una línea recta, una persona que se dirige por una calle, si es una línea recta. Curvilíneo cuando la trayectoria describe una línea curva. Este movimiento curvilíneo puede ser circular si la trayectoria es una circunferencia, es decir, si da vueltas en círculos. Por ejemplo, la rueda de un automóvil, por ejemplo, las manecillas de un reloj, por ejemplo, cuando yo estoy girando un objeto, ¿cierto? Como en estilo onda, que lo estoy girando de forma circular, eso es un movimiento circular. Elíptico, cuando la trayectoria que describe el objeto es una elipse, ¿sí? Por ejemplo, en el movimiento de los planetas no se mueven en órbitas circulares, sino que se mueven en órbitas elípticas. Y parabólico, cuando el movimiento que se describe, para atrás, para adelante, cuando el movimiento que se describe es una parábola, o sea, estoy lanzando algo hacia arriba, ¿sí? Estoy lanzando algo con un arco
Entonces esa forma o esa figura que se me va a formar es un movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque va a tener forma de arco. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona lanza un balón o cuando alguien lanza un objeto hacia arriba. ¿Sí? ¿Perdón? Por favor, silenciamos los micrófonos. Profe, disculpe. Bueno. Entonces, en los puntos hay que hacer los dibujos de la mariposa y todo eso que están en la cara. no, esos son ejemplos que yo estoy poniendo para que ustedes me entiendan qué es una trayectoria, cuáles son los tipos de trayectoria. No es necesario hacer los dibujos, Richard. Listo, profe, gracias. ¿Listo? O sea, esos son ejemplos que yo estoy poniendo para que ustedes más o menos vean cómo es el tipo de movimiento. ¿Listo? Bueno, ahora, la distancia recorrida por el objeto es la medida de la trayectoria. Eso es lo que se define como la distancia recorrida por un cuerpo. Si la trayectoria es toda la distancia, es la sumatoria desde donde empieza el cuerpo a moverse hasta donde termina. Toda la distancia sería la trayectoria. Ahora bien, el desplazamiento es un segmento dirigido que une dos posiciones diferentes de su trayectoria. O sea, ¿qué línea recta une desde el punto A, desde donde partió el objeto, hasta el punto B? Entonces aquí vemos nuevamente el ejemplo de la mariposita, ¿cierto? Entonces la mariposa que se desplaza del punto A al punto B, y esta sería la trayectoria, y el desplazamiento sería una línea recta que une el punto A con el punto B. Prácticamente podría considerarse como un vector. Define los ejemplos o los términos de rapidez, rapidez media y rapidez instantánea. Entonces, rapidez es la distancia recorrida en la unidad de tiempo. Rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el tiempo empleado en recorrerla, y la rapidez instantánea es la rapidez que el objeto presenta en cada instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando yo divido la distancia recorrida, es decir, la trayectoria por la unidad de tiempo, ¿sí?, se considera rapidez. Rapidez media ya es como la fórmula, ¿sí?, entre la distancia recorrida por el móvil y el tiempo empleado en recorrerla, es decir, entre las diferencias entre distancias, o sea, distancia final menos distancia inicial, sobre el tiempo final sobre el tiempo inicial. Y la rapidez instantánea podría decirse que es la rapidez del objeto en cada instante, por ejemplo en cada segundo o en cada milisegundo, ¿sí?, se considera rapidez instantánea. Entonces aquí me dan la fórmula que yo utilizo para hallar o para determinar la rapidez media de un objeto. Entonces la rapidez media es igual, se escribe con la letra o se representa con la letra B, a distancia recorrida sobre tiempo empleado. Y el ejemplo pues es el ejemplo de los amigos que están presenciando una carrera de autos, que cada amigo se ubica a 40 metros de la salida y los demás pues se ubican a 40 metros separados, y cada uno pues cronometra el tiempo que emplea un vehículo en recorrer esa distancia que existe entre el punto de salida y su posición. En la tabla que se muestra a continuación pues se registran los datos, entonces del primer amigo, del segundo amigo y del tercer amigo, la distancia recorrida y el tiempo. Y en otra tabla registran la rapidez media, entonces determinan la diferencia entre la distancia y el tiempo, ¿sí? Entonces distancia 1 distancia 2 menos distancia 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces en el trayecto 1 recorre una distancia de 40 metros en un tiempo de 5 segundos. En el trayecto 2 recorre una distancia de 40 metros en 4.9 segundos, y en el trayecto 3 recorre una distancia de
40 metros en 4 segundos. Y en cada uno de esos trayectos determinaron Profe, la distancia media. Señor, ese triángulo que aparece ahí, ¿qué significa? ese delta de X, ese triangulito que, bueno, este triangulito se conoce como delta. Si es la letra griega que representa delta. Y ese triangulito me indica una diferencia entre dos puntos. ¿Sí? Siempre que yo hablo de delta o de diferencia, o también se conoce como razón de cambio, ¿sí? Es una diferencia entre un punto A, un punto final, contra un punto inicial. Siempre que yo hablo de delta de X, estoy refiriéndome a un punto final menos un punto inicial. Es la diferencia entre esos dos. Pero ya les comparto pantalla y ya les comparto el... ¿Ven el tablero? ¿O siguen viendo las diapositivas? No, profe, vemos el tablero. Bien. No, tablero. Entonces, siempre que yo hablo de delta, que es ese triangulito que aparece ahí, eso me representa o me indica una razón de cambio, ¿sí? Me está diciendo que hay una variación o hay una diferencia entre un punto final y un punto inicial. Entonces, si yo estoy hablando de delta de X, estoy hablando de la variación de la distancia. Nosotros en física siempre utilizamos X como desplazamiento o distancia, ¿sí? La letra X siempre se utiliza para indicar un desplazamiento o una distancia. Entonces, si yo hablo de un delta de X, yo estoy hablando de la diferencia entre un X final, a veces lo representamos con números, a veces utilizamos el final, ¿sí? O simplemente la F, y un X inicial, X1 o XY o X0, ¿sí? Depende de la literatura, pues la representación de estas diferencias pues va a variar, ¿sí? Pero puede aparecer como una X con un número, por ejemplo, si es un trayecto o algo así, o la X final o XF, y la inicial, pues la X con otro número, puede ser 1, puede ser 0, o X inicial, XY, si eso depende de la bibliografía en la que ustedes estén trabajando. Por lo menos acá en el libro trabajan mucho con números, ¿sí? Pero también trabajan con X final y X inicial, ¿sí? Ahorita que vayamos adentrándonos en los ejercicios se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces, siempre que a mí me encuentren o me den este triangulito, me están indicando que hay una diferencia, ¿sí? Que hay una variable, que hay una variación, ¿sí? Y siempre tengo que hacer una resta, dependiendo de lo que me estén dando. Si me dicen delta de t, se estarían refiriendo al tiempo. Si me dicen delta de b, se estarían refiriendo a la velocidad, ¿sí? Dependiendo de la letra que acompaña este delta, me están hablando de la variación de una variable o de una magnitud. ¿Listo? Hay mucha luz y no se ve bien. ¿Sí ven bien el tablero o alguien más tiene... Sí, profe, sí se ve bien. Profe, Se ve sí, bien. bien. Bueno. Yo sí decía, pero yo veo bien acá. Bueno, ¿sí me entendieron esa parte de la delta? Sí, señora. Sí, entonces siempre que me hablen de delta, que aparezca ese triangulito con un bordecito más negrito en la parte derecha, eso es delta, me indica variación. ¿Listo? Igualmente, pues ahí en el libro hay un cuadradito arriba que me indica qué significa eso, pero de pronto no lo leyeron. Listo, bueno, vamos a seguir con las diapositivas. Bueno, entonces, rapidez sería la razón o la división entre la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo. ¿Listo? Aquí en rapidez, la rapidez se consideraría una magnitud escalar. ¿Sí recuerdan que es una magnitud escalar?
Todos a la vez, ¿no? ¿Sí recuerdan que es una magnitud escalar? Sí, profe. ¿Qué es? Profe, Una que tiene un número y una La que unidad. tiene un número y una... Y una unidad. Muy bien, número y unidad, no tiene dirección. Entonces la rapidez no tiene dirección, no tiene una direccionalidad. ¿Listo? Vamos a ver un concepto que es muy similar, pero se diferencia en ese pedacito. Entonces rapidez es una magnitud escalar. Y ahora vamos a ver lo que es velocidad, velocidad media y velocidad instantánea. Entonces lo mismo, la velocidad, igual que la rapidez, es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, o sea, un desplazamiento, una X, con respecto a un tiempo. La media es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido, y la instantánea es coincidente con la rapidez instantánea y es la medida de la velocidad y su dirección en cada instante. O sea, velocidad es una magnitud vectorial, es decir, que se representa por medio de un vector y tiene una dirección definida. La rapidez no. La rapidez es una magnitud escalar que no tiene dirección definida. ¿Listo? ¿Qué fórmula se utiliza para determinar la velocidad media de un objeto y cómo se puede utilizar para hallar la distancia recorrida? Escríbela y da un ejemplo. Entonces, pues aquí me dan que velocidad media es la letra B ya con el símbolo de media estadístico, ¿cierto? O sea, con el palito en la parte superior. Eso me indica que es un promedio, digámoslo así, y es igual al desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. Y el ejemplo que me dan en el libro, pues es un vehículo viaja en una sola dirección con una rapidez media de 40 kilómetros por hora durante los primeros 15 minutos de su recorrido y de 30 kilómetros por hora durante los siguientes 20 minutos. Calcular, primero, la distancia total recorrida y segundo, la rapidez media. Les pregunto, ¿hasta este momento me han entendido? Sí, profe. Claro. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como esto es teoría, digamos que estoy yendo un poquito rápido, ¿no? Pero si no entienden algo, me preguntan y yo les voy explicando. ¿Sí? Si hasta el momento han entendido, pues vamos bien. ¿Listo? Bueno, mi niña, entonces me piden la distancia total recorrida y la rapidez media. Entonces, primero vamos a calcular, o primero calculan la distancia. Sí, entonces, ¿qué es? Es la suma de las distancias recorridas en ambos puntos. En la primera parte donde viaja a 40 kilómetros por hora y en la segunda parte donde viaja a 30 kilómetros por hora. Entonces despejan la fórmula de la velocidad, que ya ven que velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces despejan para hallar la distancia en el tramo 1 y en el tramo 2. Distancia sería igual a velocidad por tiempo. Pasan los minutos a horas, ¿sí? Porque deben tener unidades similares de medición o magnitudes similares. Entonces pasan los minutos a horas, 15 minutos equivalen a 0,25 horas y 20 minutos equivalen a 0,33 horas. ¿Listo? ¿Sí me están siguiendo o no? Estoy mirando el ejercicio. Perdón. Bueno, ¿sí ven la flechita? ¿O no la ven? Sí, profe. Listo, entonces Sí, profe. Sí, profe. distancia es igual a velocidad por tiempo. Listo, entonces vamos a calcular primero la distancia que recorrió el vehículo en los 15 minutos. Entonces es velocidad 40 kilómetros por hora por 25 horas, que es el tiempo que demoró.
y esto me da un total de 10 kilómetros. Entonces la primera distancia es de 10 kilómetros. Y la segunda distancia, pues igual velocidad por tiempo, sería 30 kilómetros por hora por 0,33 horas, y esto me da un total de 10 kilómetros. La distancia total recorrida entonces va a ser la sumatoria de las dos distancias, distancia 1 y distancia 2, y esto me da un total de 20 kilómetros. Entonces la distancia total recorrida por el vehículo es de 20 kilómetros. ¿Listo? Jóvenes, regálenme un momentico, que me presentó un inconveniente, ya vengo, regálenme un segundito. Pepe, ¿o qué? Yo no estoy entendiendo nada, yo no sé. Ay, Jennifer, cállese. Ahí se habla cuando la profesora se va. El resto no viene nada bueno. Venga, pero ustedes están entendiendo, ¿sí? Ustedes están viendo lo que no. Pelado, es un proceso, pelado, ya pase por todo eso. No, pero lo único que dice que estoy... ¿Qué pasó? Recuerden que esta clase está siendo grabada, ¿no? Yo ahorita escucho lo que estaban diciendo. Ah, bueno. Bueno, ya volví. ¿Listo? Entonces, para calcular la rapidez media, lo que hacemos es dividir la distancia total recorrida, es decir, los 20 kilómetros, sobre el tiempo total empleado. Entonces, la distancia pues son 20 kilómetros y el tiempo total pues sería 0,25 horas más 0,33 horas, es decir, 0,58 horas. Por lo tanto, la velocidad media sería igual, la velocidad media sería igual a 34,5 kilómetros por hora. ¿Listo? ¿Sí entendieron el ejercicio? Jóvenes, Sí, profe. ¿está clarito? Sí, profe. Sí, entonces, para calcular estos datos, pues solamente debemos tener en cuenta lo que me están dando en el enunciado del ejercicio. ¿Listo? Despejo los datos, saco digamos, los datos que me están dando, ¿cierto? Y miro a ver con las fórmulas que tengo cómo puedo ir resolviendo los ejercicios. ¿Listo? Bueno, ahora por último tenemos el concepto de aceleración. Entonces, si velocidad es la medida de la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Asumimos que la velocidad es una medida constante, siempre va a permanecer constante en el tiempo, ¿sí? No va a variar, o si varía, se muestra la variación, digámoslo así. La aceleración es la relación de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, en este caso yo estoy dividiendo ya no la distancia que recorre un cuerpo, sino la misma velocidad que tiene un cuerpo en el tiempo, ¿sí?, que ocurre la aceleración. O sea, la diferencia de velocidades, digámoslo así, cuando ocurre una diferencia de velocidades, nosotros estamos hablando de que ocurre una aceleración. Entonces, para calcularla, dividimos la diferencia de esas velocidades por el tiempo que se demora en cambiar de una velocidad a otra. ¿Listo? La fórmula que se utiliza y la que se encuentra en el libro, ¿sí?, es que la aceleración es igual a delta de v sobre delta de t, es decir, velocidad inicial menos velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Igualmente hay otras fórmulas
que no están en el libro, pero que son necesarias para determinar ciertos ejercicios que nos dan sobre aceleración. Entonces tenemos, por ejemplo, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si quieren, tomen un pantallazo o las copian, ¿sí? Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Velocidad inicial es igual a velocidad final menos aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Ahí puede ser d o puede ser x, ¿sí? El desplazamiento. Y d, o sea x, o la distancia recorrida, es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Si esas son fórmulas que se utilizan para calcular la aceleración de un cuerpo, o que sirven para hallar otras variables o otras incógnitas con base en la aceleración. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces les voy a dar 2 minuticos, pues si son bien juiciositos, para que copien las fórmulas, porque las vamos a utilizar ahorita. ¿Listo? Entonces, por favor, copiemos las fórmulas rapidito. ¿Listo? ¿Ya copiaron los ejercicios? Sí, profe. Era copiarlo, no tomarle foto. Yo les dije, pueden tomar pantallazo, pueden escribirlas, pueden, ¿sí? Como quieran. ¿Listo? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Listo, profe. Díganme, mi niña. Este video usted también lo va a subir a YouTube. Sí, señora. Ah, listo, profe, gracias. Sí, precisamente está siendo grabado, entonces tengan cuidado con lo que dicen. Bueno, entonces vamos a seguir. Me dan este ejemplo de la motocicleta. Dice, una motocicleta parte de la línea de salida y aumenta, bueno, aquí me dan 2 ejemplos, vamos a mirar los 2, y aumenta repentinamente su velocidad a 72 kilómetros por hora en 20 segundos. Me dice, determina su aceleración media. Entonces, para hacer este ejercicio, primero que todo, debemos expresar esto en unidades del sistema internacional. Según las unidades del sistema internacional, la velocidad y la aceleración se expresan en metros sobre segundo y metros sobre segundo al cuadrado. O sea, la aceleración equivale a la velocidad por el cuadrado del tiempo. ¿Listo? Entonces, pasamos los 72 kilómetros por hora a metros sobre segundo y me da que son 20 metros por segundo. Y después de eso calculamos la aceleración media con la fórmula de aceleración dada en el libro. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial.
En este caso, tanto la velocidad inicial como el tiempo inicial son 0. ¿Por qué? Porque parte desde reposo, o sea, parte desde la línea de salida está en reposo. Cuando un auto está en reposo, cuando un vehículo está en reposo o cuando un objeto está en reposo, quiere decir que está quieto, su velocidad es 0. ¿Listo? Entonces, 20 menos 0 sobre 20 segundos, que sería el tiempo que se demoró en pasar de 0 a 72 kilómetros por hora, y esto me da una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Si ustedes se preguntan de dónde sale ese segundo al cuadrado, ya les muestro de dónde sale. Dame un segundito. ¿Ven el tablero? No, pero que estamos viendo las diapositivas. Ahora sí, ¿ven el tablero? Sí, señora. Bien. Sí, señora. Entonces, cuando yo hablo de que aceleración es igual a delta de velocidad sobre delta de tiempo, esto es igual. Las unidades de velocidad son metros sobre segundo en el sistema internacional, ¿cierto? Y las unidades de tiempo equivalen a segundos. Entonces, cuando yo divido metros sobre segundo, aplicamos una ley de las fracciones, ¿cierto? Cuando estamos dividiendo fracciones, que ustedes se acuerdan, la ley de los extremos y medios. ¿Sí se acuerdan de esa ley o no? En matemáticas estamos hablando de fracciones. ¿Sí habían escuchado los extremos y medios? ¿O la orejita? Ah, sí, profe, ya. ¿La orejita sí? Sí, profe, la orejita sí. Ah, bueno. Eso se llama extremos y medios, pero muchos la llaman la orejita también. ¿Listo? Entonces, metros sobre segundo los tenemos acá, ¿cierto? Sobre segundos, que tiene como denominador el 1. Entonces, los extremos y los medios. Este se multiplica con este y me queda como numerador, m por 1. Y este se multiplica por este y me queda como denominador. Entonces, s por s, ¿sí? M por 1, pues me queda m. Y s por s, como tienen la misma base, se suman los exponentes y me queda s a la 2. Entonces, las unidades de aceleración siempre van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Tengamos en cuenta, y yo lo voy a tener muy en cuenta, yo lo voy a considerar mucho en física, las unidades de medida. ¿Sí? Por eso les dediqué una guía completa a unidades de medida, porque son importantes. No es lo mismo hablar de gatos que hablar de perros, ¿o sí? No, señora. No, ¿cierto? Entonces no es lo mismo hablar de metros o hablar de velocidad que hablar de aceleración. No es lo mismo hablar de volumen que hablar de área. Entonces debemos tener en cuenta las unidades de medida. ¿Listo, jóvenes? Entonces siempre que ustedes me hagan los ejercicios, van a tener en cuenta las unidades de medida. Si ustedes me dicen 7,8 y no me colocan la unidad de medida, ese punto ya le quedó mal. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta las unidades de medida cuando estén desarrollando, cuando estén haciendo los ejercicios. Aplica para acá, aplica para la universidad y aplica para la vida profesional si ustedes quieren estudiar alguna carrera profesional. Si ustedes quieren estudiar una ingeniería, esto, los profesores, por esto les pueden poner 1. No más les digo. ¿Listo? Bueno, entonces sí vieron de dónde salía metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por cierto, aquí no se ve bien el 2. Listo. Sigamos. Entonces, hallamos la distancia en metros sobre segundo
y determinamos la aceleración media de la moto, que sería 20 metros sobre segundo sobre 20 segundos, lo que me da 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Está claro este ejercicio? ¿Ese ejemplo está claro? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta? Está claro, profe. Bien. Ahora dice, otro ejemplo, segundo ejemplo, determina la aceleración media de un automóvil que inicialmente se mueve a 36 kilómetros por hora y que se detiene en 5 segundos. Entonces, la velocidad inicial de ese automóvil es de 36 kilómetros por hora. Y la velocidad final, como dice que se detiene, va a ser 0. ¿Listo? Entonces, igual expresan las unidades en unidades del sistema internacional, pasan los 36 kilómetros por hora a metros por segundo, me da que va a 10 metros por segundo y calculan la aceleración media. Entonces, aceleración es igual a la diferencia o a la razón de cambio de la velocidad sobre el tiempo. La velocidad final pues es 0, la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo, estamos restando, y el tiempo son 10 segundos. El tiempo son 10 segundos. Al realizar la operación pues me queda menos 10 sobre 10, me queda menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Cuando la aceleración está negativa, ¿sí?, quiere decir que ese objeto no está acelerando, sino que está desacelerando o está frenando, o sea, está perdiendo velocidad. ¿Listo? Está perdiendo la velocidad. Ahora sí, vamos a los ejercicios. Ya terminamos el tema de la teoría. ¿Estaba fácil o estaba difícil? Fácil. Estaba fácil, ¿cierto? Fácil. Regalado, digan. Ahora vamos a los ejercicios. ¿Listo? Primero, ¿por qué es importante para analizar el movimiento de un cuerpo definir primero un sistema de referencia? ¿Qué opiniones tienen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante? Profe, pues digo que primero que todo, pues para poder definir el movimiento de un cuerpo, lo importante y lo esencial es primero definir el sistema de referencia, porque es como la base para poder saber cuál es el movimiento del cuerpo. Exactamente, el sistema de referencia es el que me permite a mí hacer el análisis de los datos, ¿sí? Porque yo voy a definir en qué unidades voy a trabajar, ¿cierto? Si voy a trabajar en metros, si voy a trabajar en kilómetros, sobre qué, digamos, qué plano voy a trabajar, un plano de 2 dimensiones, de 1, de 3, ¿sí? Entonces ese sistema de referencia me permite a mí determinar o me permite a mí analizar los datos de movimiento de ese cuerpo. Por eso es importante definir primero el sistema de referencia para saber qué datos voy a analizar o cómo voy a analizar esos datos de ese objeto en movimiento. ¿Listo? Después dice, da un ejemplo de un movimiento en el que la velocidad y la rapidez tengan el mismo valor. Entonces recordemos que la rapidez y la velocidad prácticamente son iguales, ¿cierto? Con respecto al concepto, porque definen o se basan en el cociente, ¿cierto? O en la división entre la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo. ¿Cuál es la única diferencia? Que la rapidez no tiene dirección, no es una unidad vectorial, y la velocidad sí lo es una unidad vectorial. Entonces, un ejemplo en este caso puede ser un vehículo que se mueva, digamos, en una dirección positiva, ¿cierto? A cierta velocidad o a cierta rapidez, o un vehículo que recorre tantos kilómetros en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, un vehículo que se mueve en dirección oriente, ¿cierto? Oriente, y recorre, no sé, 100 metros en 15 segundos. En ese caso, tanto la rapidez como la velocidad tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque ambas van a ir o ambas van a tener valor positivo. ¿Listo? Sí, entonces ese sería como un ejemplo. Ustedes pueden dar muchos más. Ustedes son más inventivos que yo en ese aspecto. Pero ese es un ejemplo que yo les estoy dando. Pueden basarse en ese para hacer los suyos. ¿Listo? Después dice, escribe verdadero si el enunciado es verdadero o falso si es falso. Entonces, cuando un cuerpo se mueve, ¿el valor de la distancia recorrida es diferente de 0? ¿Ustedes qué creen? Verdadero, profe. Verdadero, ¿cierto? ¿Falso? Si un cuerpo se mueve de un punto A a un punto B, la distancia recorrida por ese cuerpo es verdadero, es diferente de 0. Así se mueva 3 centímetros, pero se está moviendo. Sí, está cambiando la distancia, no es 0. ¿Listo? El desplazamiento de un cuerpo no puede ser negativo. Si ustedes miran las guías, las hojas, en la página donde viene la parte del desplazamiento, creo que es la 41, ahí dice que el desplazamiento del cuerpo puede ser negativo, ¿sí? Porque un cuerpo puede moverse, o sea, puede desplazarse hacia un punto y después regresarse. Entonces, en ese caso, el desplazamiento puede ser negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta es falsa. Ahora dice, un cuerpo que se mueve cambiando su velocidad experimenta una aceleración. ¿Qué será? ¿Falso o verdadero? Verdadero, no. Verdadero, porque la aceleración es la razón del cambio de velocidad en un tiempo, ¿cierto? Entonces es verdadero. Listo. Punto 5. Un cuerpo inicia su movimiento para t igual a 0 en la posición x igual a 5 centímetros. Luego alcanza la posición x igual a 23 centímetros y finalmente se devuelve a la posición x igual a 17 centímetros. Si emplea 15 segundos en todo el recorrido, ¿cuál es su velocidad media? Entonces aquí sí les voy a compartir pantalla, les voy a compartir, perdón, el tablero. ¿Sí ven el tablero? Sí, señora. Muy bien. Entonces, me dice el ejercicio, un cuerpo en 0 segundos está en una posición X de 5 centímetros. Después se desplaza y pasa a una posición X de 23 centímetros y finalmente se regresa y llega a una posición X de 17 centímetros. El tiempo que gastó de ir de acá hasta acá fue de 15 segundos y me dice determina la velocidad media de ese objeto que se movió. Entonces tenemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? ¿Distancia qué? Distancia recorrida por el tiempo. Entonces ustedes me dirán cuál creen que es la distancia que recorrió este cuerpo en todo ese recorrido. 17 centímetros. 17 centímetros. ¿Será? A ver,
Si yo voy caminando, yo voy para un lugar, digamos yo voy para la tienda de la esquina, de ahí del colegio. Yo llego, salgo del colegio, camino y recorro, pongámosle que sean que 100 metros, los 100 metros hasta la tienda, ¿cierto? Y después que comí, me tomé un juguito ahí en la tienda, me regreso por el mismo camino, pero en vez de ir al colegio me paro ahí en la puerta de la sede 2, del bloque 2. ¿Será que y la puerta del bloque 2 pues queda a 50 metros, digamos? ¿Será que yo solamente recorrí 50 metros? ¿Qué piensan ustedes? No, pero todos a la vez no. Es 11, profe. ¿Será? A ver, vuelvo a repetir mi caso. Yo salí del colegio, me fui a tomar un juguito ahí en la tienda de la esquina, que está ahí en la esquina del parque, ¿cierto? Recorrí los 100 metros desde el colegio hasta la tienda y después de tomarme mi juguito, me regresé por el mismo camino, pero en vez de ir hacia el colegio, me quedé en el bloque 2, o sea, en la entrada del bloque 2. ¿Será que yo la distancia que recorrí, y el bloque 2 está a 50 metros del colegio, ¿será que yo solamente recorrí 50 metros? Les pregunto. Si yo llegué hasta la tienda y desde la tienda me regresé hasta la entrada del colegio en el bloque 2, ¿será que yo solamente recorrí 50 metros? Pues profe, yo digo que no, porque o sea, recorrió lo que fue a la tienda y lo que se devolvió. Muy bien, esto mismo pasa acá. Esta partícula recorrió hasta los 23 centímetros y después se regresó hasta los 17 centímetros. Entonces yo tengo que hallar qué distancia recorrió de aquí a acá y después cuando se regresó, cuántos centímetros recorrió, ¿cierto? Es el mismo análisis que hace este carrito, que hacemos en este punto. Digamos, este vehículo, creo que era un vehículo de juguete, no me acuerdo. Perdón, un cuerpo no me dice que pongámosle que sea un carrito de juguete, ¿cierto? El carrito de juguete yo de control remoto, yo lo andé. Estaba a 5 centímetros mío y lo andé hasta los 23 centímetros, ¿cierto? Y después le di reversa hasta que quedó a 17 centímetros de mis pies, ¿sí? En ese momento el carro recorrió los 23, bueno, desde los 5 centímetros de mis pies hasta los 23 centímetros, ¿cierto? De mis pies y después lo que se regresó. Esto mismo sucede acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver. De 5 a 23, ¿qué distancia recorrió? Si no quieren, 18 centímetros. 18 centímetros. Muy bien. Y después de 23 a 17, ¿qué distancia recorrió? De 23 a 17. 6. 6 centímetros. 6 centímetros. Muy bien. ¿Cuánto suman estos dos? 24 centímetros. 24, muy bien, centímetros. Entonces, ese cuerpo que me están hablando en el ejemplo me recorrió un total de 24 centímetros. ¿Listo? Ahora vamos a hallar la velocidad media, teniendo en cuenta que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ¿cuál es mi distancia? Esta, ¿cierto? 24 centímetros. Sobre, ¿cuánto tiempo se gastó?
15 segundos. Ustedes que tienen calculadora ya, 24 sobre 15, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto me da? 1.6. 1,6. ¿Pero será que dejo 1,6? ¿O qué me faltará? Centímetros. ¿Centímetros 1,6 puros? Centímetros sobre segundo. Centímetros sobre segundo. Estas unidades yo no las puedo simplificar entre sí. ¿Por qué? Porque pertenecen a un sistema de medida diferente. Yo no puedo dividir, por ejemplo, kilos con metros, porque no son equivalentes en los sistemas de medida, ¿sí? No son de la misma unidad. Uno es medida de masa y el otro es medida de longitud. Lo mismo pasa aquí. Este es una medida de distancia, una medida de longitud y una medida de tiempo. Yo no las puedo simplificar ni las puedo cortar, entonces simplemente los dejo indicados ambas unidades, tanto los centímetros como los segundos. ¿Listo? ¿Entendido este ejercicio? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Bien, entonces Sí, profe. sigamos. Después dice, determina en cuál de las siguientes situaciones la aceleración es 0 metros sobre segundo. Entonces vamos a... Pues, profe, Listo, dígame. ¿Quién me está hablando? ¿Daniela? Kaylin. Kelly, Daniela, ¿sí? Sí, señora. Profe, pues yo digo que es la A porque ahí dice que la aceleración es de 0 metros por segundo, elevado a la 2. Entonces, en la A dice pues que un paquete en el asiento posterior de un automóvil que parte del reposo, perdón. Entonces, significa que el reposo pues no está en movimiento. Entonces, creo que esa sería la correcta. Dice que parte, o sea, yo estoy arrancando el carro. ¿Sí? Y cuando dice que parte del reposo, quiere decir que yo el carro lo estoy arrancando. Cuando yo me monto en un carro y este empieza a acelerar, ¿ustedes qué sienten? ¿Que el carro qué? Yo les pregunto a ustedes, Pues como que lo jala hacia adelante, ¿no? ¿cierto? Ajá, sí. Eso es porque el carro, aunque yo esté dentro del carro, como yo estoy en reposo y el carro está en movimiento, el carro está ejerciendo su aceleración hacia mí. ¿Para qué? Para que ambos estemos acelerados, ¿sí? Ya cuando ambos tenemos la misma aceleración, ahí sí sentimos que no nos movemos en el carro, ¿sí? Lo mismo pasa cuando el carro frena, ¿cierto? Que ustedes están quietos y frena y ustedes como que sienten que lo jala hacia atrás. Es porque ustedes llevan la misma aceleración del carro, ¿sí? Entonces aquí hay un paquete, ¿sí? Hay una bolsa y el carro arranca. ¿Qué pasará con ese paquete, con esa caja, con esa bolsa que está ahí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes dejan paquetes en un carro y el carro está empezando a andar. Se mueven, ¿cierto? Y si uno no las agarra se pueden caer del asiento, ¿cierto? Entonces, cuando eso pasa, la aceleración que está teniendo el carro se la está pasando a los cuerpos que están dentro del carro. Sí, entonces en ese caso, el paquete tiene la aceleración del carro, ¿sí? O empieza a agarrar la aceleración del carro. Listo. Dice, una persona que se ejercita en un caminador a una velocidad de 4 metros sobre segundo. La persona está caminando, relajada, mantiene una velocidad constante, ¿cierto? Mantiene la velocidad constante. Si ustedes recuerdan, la aceleración se basa en la variación de la velocidad, ¿cierto? Si hay variación de velocidad, hay aceleración. Si no existe variación de la velocidad, no existe aceleración, ¿sí?
Esa persona se está moviendo a una velocidad constante, pero no tiene aceleración. ¿Listo? Entonces, en este caso, en el B, la aceleración es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay variación de la velocidad. En el C, un niño que se lanza por un rodadero. Yo estoy en un resbalador, estoy quietica y me tiro. ¿Ustedes creen que hay aceleración o no? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, cierto, porque el niño va cayendo y va ganando velocidad. Y unas llaves lanzadas hacia abajo desde la ventana de un apartamento. Yo tengo mis llaves y las tiré hacia abajo, porque llegó alguien a visitarme y me dio presa a bajar las escaleras. Y yo estoy en un apartamento arriba. Entonces le tiré las llaves por la ventana para que abriera. ¿Será que si las tiro con mucha fuerza puedo lastimar a la persona abajo? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas llaves van ganando aceleración. ¿Listo? Entonces ahí la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Ahora, responde. ¿Qué significa que un cuerpo... Profe, espere. Señor, Hay que colocar por qué es la B. ahí preguntan que justifique. La primera. Entonces no hay necesidad de justificar. Yo les justifico y les digo por qué es la B, pues para que ustedes entiendan de dónde salió la respuesta. ¿Sí? Pero no hay necesidad de justificar. Igualmente, pues la física, digámoslo así, es una ciencia que tiene mucho que ver con la parte de los cuerpos, del movimiento del mundo físico, del mundo material. Profe, y yo tengo una pregunta. ¿En el punto 5 también tenemos que colocar toda la operación o solamente la respuesta? No, en el 5 sí tienen que hacer todo el proceso. Ah, ok. ¿Listo? Sí, donde haya ejercicios tienen que hacer todo el proceso. Ese sí no se los perdono. ¿Listo? Ahora dice, este es de qué, también de análisis. Responde, ¿qué significa que un cuerpo acelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado? A ver, escucho. Esto, profe, pues ahí mirando que dice que 3 metros por segundo al cuadrado, pues creo que va aumentando por cada segundo. Entonces aumentaría 3 metros por segundo cada segundo. Entonces, digamos, en el primer segundo sería 3 metros. ¿Pero por qué segundo. aumenta? Señora, ¿Qué aumenta? ¿Aumenta algo? ¿Qué? la aceleración. ¿Será la aceleración la que aumenta 3 metros por segundo? La velocidad, ¿no? La velocidad. Entonces, cuando me dice que un cuerpo acelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado, lo que quiere decir es que la velocidad de ese cuerpo por cada segundo va aumentando 3 metros por segundo. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que significa que un cuerpo acelera a razón de 3 metros por segundo. Es decir, que si pasan 60 segundos, la aceleración de ese cuerpo va a ser muy grande, ¿sí? Porque estamos multiplicando 3 por 60, que son 360 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya si ustedes lo pasan a kilómetros por hora, al cuadrado, queda un larguero. Entonces, cuando me dicen eso, ¿qué significa que un cuerpo acelera a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado? Es eso, que la velocidad del cuerpo aumenta 3 metros por segundo cada segundo. ¿Listo? A ver, vamos a analizar este pedacito. Para un objeto que parte del reposo y se mueve con aceleración constante, ¿se cumple qué? ¿Qué creen ustedes que se cumple cuando un objeto se mueve con aceleración constante? ¿Será que la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo? ¿Será que la velocidad en cada instante es directamente proporcional al tiempo transcurrido? ¿Será que la velocidad en cada punto es directamente proporcional a la distancia recorrida? ¿O será que la velocidad en cada instante es directamente proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido? ¿Qué creen ustedes o cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Si es con aceleración constante.
La A no. ¿La A? A ver, dice, la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo. Recordemos que la aceleración es la variación de la velocidad, ¿cierto? Por tiempo al cuadrado, por unidad de tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, si yo llevo o tengo una aceleración constante, digamos que yo en un segundo parto del punto 0 al punto 5, o sea, ¿sí? Recorro 5 metros y en el otro segundo recorro 10. ¿Será que es la misma distancia? No. No es directamente proporcional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy acelerando, el cuerpo me va acelerando, la velocidad del cuerpo va aumentando con cada segundo que pasa. ¿Listo? Después dice, la velocidad en cada instante es directamente proporcional al tiempo transcurrido. ¿Será cierto o será falso? O sea, a cada segundo que pase, ¿la velocidad va a ser igual? ¿Se va a mantener constante? No. No. Muy bien. La velocidad en cada punto es directamente proporcional a la distancia recorrida. O sea, yo voy a tener la misma velocidad si recorro 5 metros, o sea, cada 5 metros voy a tener la misma velocidad. No. No, la velocidad va a ir aumentando, ¿cierto? Y después dice, la velocidad en cada instante es directamente proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido. O sea, cada segundo al cuadrado que vaya recorriendo, la velocidad se va a mantener en la misma, o sea, vamos a tener la misma velocidad si yo divido esa velocidad por el tiempo al cuadrado, por segundos al cuadrado. ¿Qué dicen ustedes? Que no. ¿Que no? ¿Qué es la aceleración? ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Las unidades de aceleración. Metros sobre segundo. Texto. Metros sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades de aceleración. ¿Sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que por cada segundo o por cada cuadrado de tiempo, de unidad de tiempo que yo esté recorriendo, la aceleración sí se mantiene constante o va a ser directamente proporcional. O sea, la velocidad va aumentando de acuerdo al tiempo. ¿Sí? Si la velocidad va aumentando de acuerdo al tiempo, es decir, que la velocidad se va a mantener directamente o va a ser directamente proporcional al tiempo al cuadrado. La aceleración, digámoslo así, es una gráfica cuadrática. ¿Sí? Si nosotros le sacamos la raíz a esa gráfica, me da una línea recta. Entonces ahí la velocidad pues es directamente proporcional al tiempo transcurrido. ¿Sí me entienden ese pedacito o no? ¿O se perdieron? Sí, profe. ¿Se perdieron o no o entendieron? Pues yo personalmente pues ahí sí entendí, ¿no? ¿Sí? O sea, como la aceleración equivale a la velocidad sobre tiempo, ¿sí? Digamos que cada vez que el tiempo se eleva al cuadrado va aumentando la velocidad de forma proporcional. ¿Sí? Digámoslo así. Podría explicarse así. ¿Sí? Entonces, la velocidad en cada instante es directamente proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido. Si hacemos una gráfica donde se grafique la velocidad con respecto al cuadrado del tiempo, me va a dar una línea recta. ¿Por qué? Porque la aceleración, cuando hacemos una gráfica de aceleración, me da una ecuación, me da que una línea, una recta cuadrática. ¿Listo? Bueno, después dice el 12.
De los siguientes movimientos observados durante un mismo intervalo de tiempo, ¿cuál tiene mayor aceleración y por qué? Un ciclista que pasa de una rapidez de 25 metros por segundo a 45 metros por segundo en un tiempo, bueno, va a ser el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? O un automóvil que parte del reposo, o sea que la velocidad inicial es 0 y que alcanza los 72 kilómetros por hora. ¿Listo? ¿Ven el tablero? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, este es mi caso 1, el del ciclista, y ese es el del automóvil, ¿cierto? Tenemos que el tiempo del que gastó el ciclista va a ser el mismo tiempo que gastó el automóvil. ¿Listo? Entonces, acordémonos de la fórmula de la aceleración. Yo tengo que aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Aquí es tiempo 1 y aquí tiempo 2, ¿sí? O mejor voy a poner aquí tiempo A y tiempo B para que no se me enreden. ¿Listo? Entonces, tiempo A es igual a tiempo B. ¿Listo? Tiempo A es igual a tiempo B. A ver dónde ponemos este pedacito. Entonces, tiempo A es igual a tiempo B. Ambos tienen el mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, la aceleración en 1 sería igual a la velocidad final, 45 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, 25 metros sobre segundo, sobre la diferencia de tiempo que sería tiempo A. ¿Listo? Y aquí, primero tengo que pasarlo a las mismas unidades, que sería a metros sobre segundo. Esto me da 20 metros sobre segundo. Entonces, la aceleración aquí en A y la aceleración en B va a ser igual a la velocidad final, 20 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que sería 0 metros por segundo, sobre el tiempo. ¿Listo? Ahora, ¿sí me están entendiendo hasta aquí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos Sí, claros? profe. Bien. Entonces, como tiempo A es igual a tiempo B, para determinar cuál aceleración es mayor de los dos, yo simplemente tengo que mirar cuál es la diferencia de velocidades. El que tenga mayor diferencia de velocidad, pues va a tener mayor aceleración, ¿sí? Porque, por ejemplo, si aquí es 2 y allá es 2, ¿sí?, van a dividirse por el mismo factor, van a dividirse por el mismo denominador. Entonces, lo que me va a determinar si una aceleración es mayor que otra va a ser el resultado de las diferencias de velocidades. ¿Listo? Entonces, hacemos acá la resta. Aceleración en el punto A o en la situación A es igual 45 menos 25. ¿Cuánto me da? 20, profe. 20, ¿cierto? Entonces, 20 metros sobre segundo sobre el tiempo A.
Y acá, 20 menos 0. 20. Bien. Entonces, aceleración B va a ser igual a 20 metros sobre segundo sobre el tiempo B. ¿Sí? ¿Cuál tendrá mayor aceleración? Ambos son iguales. Ambos son iguales. O sea que ambos van a tener la misma aceleración. ¿Sí? Ambos tienen la misma aceleración. ¿Listo? ¿Entendieron ese punto? Sí, señora. ¿Está correcto? ¿Está entendible? ¿Está fácil? Sí, profe. Señora, Bien. Vamos a ver el siguiente. Bueno, entonces en el 12 quedó que ambos tienen la misma aceleración. El 14 dice, una patinadora, alguien que me colabore leyendo, por favor. Una patinadora se mueve durante 30 minutos con velocidad constante de 10 metros sobre segundos. ¿Qué distancia recorre? Entonces, 30 minutos con velocidad constante de ¿cuánto? 10 metros sobre segundos. Muy bien. Me están preguntando que qué distancia recorre. ¿Listo? Entonces, el tiempo son 30 minutos y la velocidad que me están dando es de 10 metros sobre segundo. Aquí, como dice que tengo velocidad constante, utilizo la fórmula de velocidad. ¿Cuál es la fórmula de velocidad? ¿Velocidad es igual a qué? A ver, echemos un ojito a lo que hemos copiado, a las guías. ¿Velocidad es igual a qué? Todos a la vez, ¿no? Ustedes me van a dejar sorda. ¿Ninguno de dónde está la fórmula? Velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo transcurrido. Ajá, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que me están preguntando en el ejercicio? ¿Qué me están preguntando en el ejercicio? ¿No se acuerdan qué me están preguntando? En el ejercicio 12. ¿Qué distancia recorre? ¿Qué distancia? O sea que me están preguntando X, ¿cierto? Me están preguntando X y tengo la velocidad y tengo el tiempo. ¿Qué hago acá? Si tengo velocidad y tengo tiempo y tengo que hallar la distancia, ¿qué haría? Dividir esto. Primero que todo, tengo que despejar X, ¿cierto? Que es la que estoy buscando. La despeja, entonces, Entonces, X está acá multiplicando y T está dividiendo. Si yo paso T al otro lado, ¿qué pasa a hacer? tiempo por velocidad. Entonces, velocidad por tiempo es igual a distancia. Ahora hay un problema. La velocidad me la están dando en metros por segundo y el tiempo me lo están dando en 30 segundos. ¿Qué tengo que, perdón, en 30 minutos? ¿Qué tengo que hacer? Pasar 30 minutos a segundos. Pasamos los minutos a segundos, ¿cierto? Entonces, 30 minutos por... ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. 60 segundos, que equivalen a un minuto. Minuto y minuto se van. 30 por 60, 180.
¿180? ¿Seguro que 180? ¿Y este 0 para dónde se me va? 3 por 6, 18 y tengo 2 ceros, serían 1800. Los 2 ceros cuentan acá. ¿Listo? Entonces, 1800 segundos por 10 metros por segundo. Entonces, reemplazo los valores. 10 metros sobre segundo por 1800 segundos es igual a X. ¿A cuánto equivale X? Segundos y segundos se van. ¿A cuánto equivale X? 10 por 1800. $18.000 metros. 18.000. O sea que esa patinadora sí patina rápido, de 18 kilómetros en media hora. ¿Listo? Entonces recorrió 18.000 metros. ¿Listo? Bien. Vamos a ver el siguiente. ¿Cómo dice el siguiente ejercicio? El 16. Va a borrar. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Listo. ¿Quién me colabora con el 16, por favor? ¿Nadie? El 16 dice, Ah, bueno. una ruta escolar realiza un recorrido de 9 kilómetros a una velocidad constante de 21,6 metros sobre segundos. ¿Cuántas horas emplea en el recorrido? Bien. Entonces, un autobús recorre una distancia de 9 kilómetros a una velocidad de 21,6 metros sobre segundo. Me están preguntando el tiempo en qué? En horas, ¿cierto? ¿O en minutos? En horas. ¿En horas? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar estos 21,6 metros sobre segundo a kilómetros por hora. Primero que todo tenemos que hacer eso, ¿cierto? Para darle el tiempo en horas. Entonces, 21,6 metros sobre segundo por 1 kilómetro, que equivale a ¿cuántos metros? $1.000 metros. A 1000 metros por, como segundos está arriba, lo tengo que poner aquí abajo. Segundos con respecto a horas. ¿Cuántos segundos tiene una hora? ¿Alguno ha hecho el cálculo? ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos tiene una hora? A ver, un minuto tiene 60 segundos, ¿cierto? ¿Y una hora cuántos minutos tiene? Una hora tiene 3600, profe. 3.600 segundos. Entonces una hora tiene 3600 segundos. ¿Cuánto me da esto? 21.6 por 3600 dividido en 1000. ¿Cuánto me da? ¿3,6? ¿Cuánto? 3,6. ¿Seguro? 21.6 por 3600 dividido en 1000. ¿Cuánto me da?
Ahí medio 1944 sobre 25. Y si lo expreso como número normal, Richard. $77,76. Muy bien. Profe, y no soy Richard, soy Alejandro. Ay, perdón, es que me pareció la voz. 77,76 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, 77,76 kilómetros por hora. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la velocidad en kilómetros, tenemos la distancia en kilómetros. ¿Qué me falta hallar? Tengo la velocidad y tengo la distancia. ¿Qué me falta hallar? El tiempo. El tiempo, ¿cierto? ¿Y cómo puedo hallar el tiempo? ¿Qué fórmula puedo usar? Eduardo, si se va, por favor, no se le olvide llenar la encuesta, la asistencia. Profe, ¿cuál encuesta de asistencia? Lo acabé de enviar al grupo, no sé si es que ustedes de pronto se salieron, voy a volverlo a compartir. Profe, gracias. Profe dice que ya no acepta respuestas. Ah, ¿y otra vez? Denme un segundito. Profe, Señorita, profe, que Valeria no pudo asistir porque en Santiago se fue la luz. ah, listo, ella está en Santiago. Sí, profe. Listo, princesa, tranquila. Ya, ahora sí ingresen. Bueno, entonces, aquí también uso la fórmula de la velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Tengo velocidad, tengo distancia. ¿Qué tendría que hallar? El tiempo. El tiempo. ¿Y cómo hago para hallar el tiempo? Multiplicar la distancia por ¿Verdad? la velocidad. Tiempo está acá dividiendo, ¿cierto? Sí, porque se despeja y cambiaría. Pasa acá. Entonces, tiempo por velocidad es igual a distancia. Pero es que yo no tengo que hallar distancia, yo tengo que hallar es tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué haría para hallar el tiempo este? Que me quede solito. La T. ¿Qué hago para que me quede sola la T? Tengo que sacar esta B de aquí. ¿A dónde la muevo? A multiplicar por X. ¿Será que multiplico? Acá está multiplicando. Si yo la paso para acá, ¿qué pasará a ser? A dividir, perdón. A dividir. Entonces, tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces, tiempo será igual. Distancia, 9 kilómetros. Velocidad, 77,76 kilómetros por hora. ¿Cuánto me da? 9 dividido en 77,6. Perdón, punto 76. ¿Cuánto me da 9 dividido en 77,76? 0.7. 0.11. 0.115, o sea, 0.9
12. Kilómetros y kilómetros se me van. Y esta hora, como está multiplicando, hacemos la operación de la orejita, pasa acá. Y el tiempo sería igual a 0,12 horas. ¿Listo? O sea que se demorará 0,12 horas en llegar o en recorrer los 9 kilómetros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud? Profe, ese punto lo entendí bien, ¿no, profe? Pero yo tengo como una duda así. ¿Cuál es la fórmula de aceleración metros sobre segundos o el A es igual a... A es igual a la diferencia entre velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. O sea, A es igual a delta de B sobre delta de T. Pero entonces, ¿cuál de esas dos fórmulas sería la fórmula de aceleración? La que dice A. La A es la que representa aceleración. La B es velocidad. ¿Sí? Listo, profe. ¿Sí? En este caso estamos hablando de velocidad. Cuando no me hablan de variaciones de velocidad, sino que me dicen que hay una velocidad constante, estamos utilizando la fórmula de velocidad. ¿Sí? Ya cuando me hablan de cambios de velocidad o que hay una aceleración, pues utilizo la fórmula de aceleración. ¿Listo? Sí, señora. Bien. Vamos al último. ¿Quién me colabora con leer el último? Voy a borrar acá. ¿Quién me colabora con leer el Y último? ahí este otro dice, un automóvil parte del reposo y después de recorrer 1,5 kilómetros, su velocidad es de 45 kilómetros ¿cómo es? 45 kilómetros por hora. ¿Cuántos minutos empleó en recorrer 5 kilómetros? Velocidad final es igual a 45 kilómetros por hora y me están pidiendo el tiempo. ¿Listo? Bueno, aquí utilizamos una fórmula que dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. ¿Sí se acuerdan que copiaron esa fórmula cuando les dije que la copiaran? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. velocidad final, debemos usar esta fórmula, ¿sí? Es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, que también se representa por la D o por X. ¿Listo? Puede representarse por D o por X, dependiendo dependiendo de la literatura que se utilice. ¿Listo? Profe, ahí no, está diferente. ¿Cómo sería la fórmula? ¿A por D? Acá dice que velocidad final es igual a velocidad Inicial. más aceleración y tiempo. No, hay una que es 2 veces A por D. No, ahí no tiene un 2. La que tiene un 2 es la que dice velocidad final al cuadrado. Velocidad final al cuadrado. Espera, ahí, regreso aquí un momento. Aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado. Menos 2 veces la aceleración. La distancia. Ah, mira, aquí está. Distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial. Ah, no, pero esa es con tiempo. No, esa no. Ya tengo la distancia. Tengo la aceleración. O sea que sí debe ser el cuadrado. Velocidad final al cuadrado. A ver. Por aceleración, por tiempo, no tengo ni aceleración ni tiempo. Esa no es. O sea, yo tengo que usar una fórmula que
que tenga los datos que tengo acá, ¿sí? Que solamente me dé una variable para allá. Entonces la fórmula entonces sí es velocidad final al cuadrado y velocidad inicial al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿tengo velocidad final? Sí la tengo. ¿Tengo velocidad inicial? Sí la tengo, que es 0. ¿Tengo x? Que es el desplazamiento, sí lo tengo. ¿Qué me faltaría ya? La aceleración, ¿cierto? Entonces, me están pidiendo el tiempo en minutos, ¿cierto? ¿Escuchan? Me están pidiendo el tiempo en Profe, minutos. La fórmula dice es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. Bueno, Ahí iría un igual y hay un menos. es la misma fórmula. Lo que pasa es que esta ya la había, pero bueno. Listo, entonces velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Por qué uso esta? Porque tengo todas menos una. Entonces, todos los datos menos 1. Entonces, esos me permiten hallar la aceleración. Por eso estoy utilizando esa fórmula. ¿Sí? Yo siempre miro una fórmula que me permita despejar de a una en una las variables. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo miro qué datos tengo. Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo distancia recorrida y me falta la aceleración. ¿Sí? Entonces, para mí, para yo poder hallar la aceleración, la fórmula idónea o la que yo puedo usar es esta. ¿Listo? Es por esa razón que yo lo estoy utilizando, que yo la estoy haciendo así. Bueno, entonces, como me están pidiendo el tiempo en minutos, yo lo que voy a hacer es pasar estos kilómetros por hora a metros sobre segundo, ¿sí? Y estos 1.5 kilómetros a metros. O sea que X va a ser igual a 1.5 por 1000, serían 1500 metros. Y voy a pasar 45 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Yo aquí lo voy a hacer rápido porque el tablero no me cabe, en el tablero no me cabe tanto, ¿cierto? Pero ustedes pues lo van a hacer juiciositos, bien completo, ¿cierto? 45 kilómetros por 1000 metros, que equivale a 1 kilómetro, por 1 hora, que equivale a 3600 segundos. O sea que sería 45 por 1000 dividido en 3600. Eso me da 12.5 metros sobre segundo. ¿Listo? Yo lo hago así porque en el tablero no me cabe para ponerme a hacer todas estas operaciones y aparte de eso hallar el resto de valores, ¿sí? Pero ustedes pues en el cuaderno lo van a hacer bien juiciositos, hacen la operación, hacen la conversión. ¿Listo? Entonces, X es igual a 1500 metros, esto ve feo. Y velocidad final es igual a 12.5 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a despejar para allá. Velocidad inicial pues es 0, esta se cancela. Velocidad final al cuadrado es igual, entonces yo tengo que hallar a este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y la X que también está multiplicando pasa a dividir. Entonces la fórmula para hallar aceleración sería igual a velocidad final al cuadrado sobre 2x. ¿Hasta aquí me van entendiendo?
No, profe, yo entendí esta, usted empezó a hablar de lo que acabo de hacer. Bueno, entonces, ¿aquí qué hacemos? Como me están pidiendo el tiempo en segundos, ¿sí saben de dónde saqué esta fórmula o no? ¿Sí se ubican de dónde saqué esa fórmula y por qué la saqué o no? Porque esa es con la que usted hace para sacar a la aceleración. Exactamente, porque esta fórmula es la que me va a servir para despejar o para hallar la aceleración. ¿Listo? Entonces por eso estoy usando esta. Yo las fórmulas, yo las manejo de acuerdo a los datos que me den, ¿sí? Y de acuerdo a lo que me estén pidiendo. ¿Listo? ¿Por qué estoy hallando aceleración? Porque si yo no tengo aceleración, no puedo hallar el tiempo. Acuérdense que la fórmula de aceleración es igual a delta de v sobre delta de t. ¿Sí? Y si el tiempo inicial es 0, pues sería t completo, ¿cierto? Y entonces, si yo no tengo aceleración, yo no puedo hallar tiempo, porque tengo variación de velocidad y lo que me están pidiendo es el tiempo. Entonces, primero que todo, tengo que hallar la aceleración. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar la aceleración. Entonces, yo digo, bueno, ahora, ¿por qué me salieron estos valores de 12.5 metros sobre segundo y de 1500 metros? Porque yo los pasé a unidades de sistema internacional, ¿sí? En el caso de la distancia lo pasé a metros, en el caso de la velocidad lo pasé a metros sobre segundos, ¿sí? Primero que todo por eso, y segundo porque el tiempo que me están pidiendo me lo están pidiendo en minutos. Entonces es más fácil pasar de segundo a minutos, ¿sí? Que de horas a minutos. ¿Listo? Es más que todo por eso. Si me hubieran pedido el tiempo por horas, pues yo trabajaba kilómetros por hora. Pero como me lo están pidiendo en minutos, pues digamos lo pasé a segundos, que es una unidad de tiempo un poco más pequeña y me va a dar valores más pequeños. ¿Listo? Es por esa razón. ¿Alguna otra duda? Asumo el silencio como que no hay dudas. ¿Listo? Bueno, entonces ahora voy a despejo A, ¿sí? Para despejar A, pues voy a utilizar acá la fórmula. Como yo sé que velocidad inicial es igual a 0, entonces esta no va a tener ninguna utilidad, la elimino, ¿sí? Me queda velocidad final al cuadrado es igual, este 2 que está multiplicando pasa aquí a dividir, esta x que está acá multiplicando pasa acá a dividir, entonces velocidad final al cuadrado sobre 2x es igual a la aceleración. ¿Listo? De ahí me salió de esa forma. Ahora resuelvo y hallo la aceleración. Entonces aceleración es igual a velocidad final al cuadrado 12.5 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2x, que sería 2 por 1500 metros. ¿Listo? Entonces hago la operación. Esto me da 156.25 metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 1500 serían 3000 metros. Este metro con una de los cuadrados se me van y me queda que la aceleración es igual a 0,052 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, entonces ya hallé mi aceleración, 0,052 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, profe. ¿Listo?
Ahora vamos a hallar el tiempo. ¿Listo? Aceleración es igual a delta de v, que sería velocidad final menos velocidad inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Velocidad inicial es 0, o sea que la elimino. Tiempo inicial también es 0, también se elimina. O sea que me queda que la aceleración es igual a velocidad final sobre tiempo final. Despejo tiempo. Este está acá dividiendo, pasa a multiplicar, este queda multiplicando, pasa a dividir. O sea que tiempo va a ser igual a la velocidad final sobre la aceleración. Esto me da 12.5 metros sobre... Voy a ir por acá arribita, espérense a ver. Entonces, tiempo es igual a velocidad final, o sea, 12.5 metros sobre segundo sobre la aceleración, que es 0,52 metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo me da igual, esto me da en segundos porque metros con metros se va, este segundo se va con 1 y como este está acá dividiendo, pasa arriba a multiplicar. ¿Listo? Entonces me da 12.5 dividido en 0,052, 240 segundos. Y al pasarlo a minutos, 240 dividido en 60 me da un tiempo de 4 minutos. ¿Listo? ¿Sí entendieron de dónde salieron los valores? ¿O se perdieron? Profe, ¿Cómo? profe, usted antes no había colocado 1,5 metros sobre algo, sobre segundos, si no estoy mal. 1,5. ¿No? Ah, no, yo me confundí, profe, qué pena. 12,5. Mire que este uno se ve raro. Es 12, no 1,5. 12,5 metros sobre segundo. ¿Listo? Bueno, este sería el ejercicio. Entonces el tiempo final pues son 4 minutos. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud? No, profe, todo bien. ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Bueno, jóvenes, entonces este es el desarrollo de la guía número 4, la temática que vemos en esta guía. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy abierta. Los que quieran comentar de pronto, hacer alguna pregunta que tengan. Ya con esto terminamos la explicación de la guía. Este es el último punto del taller. Entonces, pues, los escucho. ¿Qué inquietudes tienen? Pero todas a la vez, no, que me dejan sorda. ¿Quedó todo claro entonces, jóvenes? Sí, profe, todo claro. Todo claro, profe. Bueno, mis niños, entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir al WhatsApp. Tienen hasta después de Semana Santa, más o menos hasta el domingo de Resurrección para entregar las guías. Aunque se supone que Semana Santa no tienen que estudiar ustedes, ¿no?
pero bueno, se les da ese tiempito. Este ya es el desarrollo de la cuarta guía. Ya para la próxima seguiremos viendo pues la temática de cinemática. Se les va a hacer un pequeño examen, una pequeña, digamos una pequeña prueba tipo ICFES para la próxima guía, ¿sí? Sobre la temática que hemos visto pues a lo largo de todos estos, de todo este periodo, de estas 4 guías que hemos desarrollado. ¿Listo, jóvenes? Profe, una pregunta. Dígame. Lo que usted o sea, la clase que tuvimos hoy es la misma que usted da presencialmente. Sí. 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 Lo que pasa es que obviamente presencialmente es un poquito más cortico el tiempo, ¿no? Pero sí es la misma temática que uno ve. Listo, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? ¿Comentarios? No se les olvide por favor llenar el